Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y luego de la publicación de los chats del caso Ligados, donde se investiga una presunta asociación ilícita, la Fiscalía notificó a 14 personas para que rindan su versión libre y voluntaria en la causa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Gabriela Panchana, consultora política, y el abogado Miguel Molina, abogado y columnista de Diario El Universo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el botín clave de los partidos políticos, al menos así parece, de acuerdo a estos chats que se han revelado en el caso Ligados. No es la única tienda política, no es la única tendencia que estaría detrás de estas intenciones. Bienvenidos a Gabriela, Miguel, gracias por estar con nosotros, a los dos, y por compartir este panel. Muchas gracias, Fausto, y un gusto compartir el panel con Miguel, y un gran saludo a la audiencia. Igualmente, un gran saludo a la audiencia. Fausto, qué gusto vernos, y un saludo a Gabriela, qué honor conversar hoy. Gracias nuevamente. Vamos a conversar con Gabriela un poco lo que se había hablado durante estas últimas horas, una vez que se han revelado gran cantidad de chats, conversaciones, estas intenciones no muy veladas, porque de pronto sí, mucho de esto se sabía, algo de esto se ha confirmado ya nada más, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el gran botín del sector político. De ciudadano tiene muy poco. Gabriela. Así es la trampa, la mayor trampa, me parece a mí, del andamiaje que se creó en Montecristi. Somos el único país que tiene un Consejo de Participación Ciudadana del mundo. Somos el único país, ni siquiera los otros países que han sido parte de este socialismo del siglo XXI tienen esta manera de elegir las autoridades de control, que son la clave para vivir en un Estado de Derecho. Si no hay pesos y contrapesos, si no hay un balance en el poder, en el gran poder del Estado, pues realmente es muy fácil que un ejecutivo pueda hacer y deshacer, porque siendo el ejecutivo quien tiene, o como empezó esto, digamos, que fue el expresidente Correa quien puso a dedo a sus personas más leales en el Consejo de Participación Ciudadana inicial, y ahora vemos que ha seguido sucediendo lo mismo, porque aun cuando a través de la consulta popular del 2018 se cambió la manera de que sean elegidos estas personas, igual vimos que, haciendo total abuso de la ley o total violación de la norma del Código de la Democracia, hicieron propaganda vestidos del mismo color, junto con el expresidente prófugo, para llegar lo que se denominó la Liga Azul, y que ahora sabemos, mejor dicho, se confirma algo que ya sabíamos, y es que estaban respondiendo a los intereses del liderazgo de Rafael Correa, con lo cual también se desmonta esto de que Luisa González es la líder o la nueva líder, o que hay una evolución en el correísmo. No hay tal. Quien decide y a quien responden es a Rafael Correa, y a su vez tiene a estas personas a quienes les ha dado el poder o el tutelaje, como Andrés Arauz, como Alembert Pera, y entonces vemos que esto es realmente una cosa vergonzosa y peligrosa. Ayer hablábamos con César Ulloa, politólogo, y él hacía una analogía que me parece importante también a propósito de lo que dice Gabriela, Miguel, y se refería, por ejemplo, a este Consejo de Participación como una serpiente que ahora se muerde la cola. Básicamente es un poco de la propia medicina. Crearon este monstruo que ahora parece inmanejable. Bueno, Fausto, qué imagen tan poderosa la de la serpiente que se muerde la cola. Efectivamente, habría que buscar alguna metáfora para entender a este organismo que realmente me parece que no consolidó un sistema de veeduría, transparencia, participación ciudadana activa para controlar los actos del poder público, sino por el contrario sirvió para que la clase política, la que en ese entonces estaba interesada en esto, pero ha sido utilitario este consejo para cualquier, digamos, sector de la política, no necesariamente el que originalmente lo concibió, pudiera
a través de este consejo, cooptar los órganos de control del Estado, ¿no? Es decir, aquí es un tema clave de nuestro sistema democrático entender lo pernicioso que es este consejo en su diseño, ¿no? Yo no soy partidario de una nueva constitución, pero sí creo que es urgente, que es absolutamente indispensable, si queremos vivir en democracia, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y hay una reflexión que me parece que cada día es más vigente en ese sentido, ¿no? Hay una especie de engaño en torno a este tipo de concursos que desarrolla el Consejo de Participación, porque de cara a la ciudadanía, lo que se dice, lo que tratan de decir es que realizan concursos con base en reglamentos y que lo que prima es la meritocracia, ¿no? Eso es falso. Nunca ha sido así. En ningún momento de la historia del Consejo de Participación Ciudadana ha habido un reparto, pero ¿cuál es el sistema anterior a este? Un reparto que implicaba que los partidos políticos asumían la responsabilidad de sus acciones. Hoy los partidos se lavan las manos por medio del Consejo porque todos han tratado de pactar cargos en los organismos de control a través del Consejo. Y todo está bajo la mesa, porque todo está oculto, y hemos visto ya ahora con la revelación de los chats que son un ingrediente más. Nada de lo que no se haya ya hablado en su momento respecto de pretensiones, respecto de estos concursos amarrados, fallidos en otros casos, y vemos, por ejemplo, cómo muchos de los funcionarios, a través de los chats también, hay gente que incluso, me llamaba la atención, por ejemplo, cómo desde Augusto Verduga, Lemer Vera, habían de alguna forma armado todo esto para que llegue Mario Godoy. En algún momento, y esto ha sido público, se ha dicho que Mario Godoy era una pieza, digamos, del gobierno actual, pero esto no coincide. Estamos también hablando de gente que puertas adentro o por debajo de este tipo de negociaciones tenemos una suerte de políticos mimetizados, híbridos, ideológicos que están a cualquier bando. ¿Es la pregunta a mí o a Gabriel? Miguel. Ah, perfecto. Bueno, para mí, usted en la pregunta ya está dando la respuesta. Digamos, hay políticos mimetizados. Tanto es así que el caso de Godoy yo lo recuerdo perfectamente. Lo habíamos hablado, claro. En realidad, digamos, hoy han salido a la luz los chats de la Liga Azul. ¿Algún día será que van a salir los chats de los distintos periodos del Consejo de Participación, donde pasaba lo mismo, pero con otros partidos políticos detrás? Porque pasaba igualito. Ahora, Gabriela, creo que es un poco también la reflexión sobre este tema. Tenemos una suerte de funcionarios de segundo o tercer nivel, por mencionarlos de esta forma, porque no tienen una jerarquía ya en las organizaciones políticas, pero que han estado trabajando como hormigas al mejor postor. Totalmente, como hormigas o como abejas, como ha sido parte de la colmena el señor Augusto Verduga. Ahora vemos que ha sido eso exactamente, una abeja muy laboriosa y que estaba sirviendo a los intereses de su líder, y de quien además se sintió defraudado porque le creyó cuando creía que podía ser candidato a la presidencia, y al final se sintió utilizado. Eso también es interesante notar, y es interesante ver cómo ni siquiera dentro de los propios soldados de la Revolución Ciudadana tienen respeto por su candidata a la presidencia, a la que la nombran como un títere, dicen la rana René. Eso también es algo que llama mucho la atención, porque muestra que todo esto parte por, como decía, escuché la entrevista ahora en la tarde, la entrevista que usted sostuvo con César Ulloa y con Pame Troya, que realmente a veces ni siquiera son intereses partidistas, son intereses absolutamente particulares, privados, personales, personalísimos, que tienen que ver al final con ascender socialmente, ascender económicamente o con tener un beneficio personal. Entonces, y yo concuerdo con Miguel en que esto no es exclusivo del correísmo, esto es y ha sido utilizado por todas las corrientes, por todos los que han llegado al poder, y precisamente por eso debe ser eliminado, porque es demasiado tentador tener un espacio donde con solo tener 4 personas a tu favor puedes poner a todas las autoridades de control del Estado.
Entonces, eso tiene que ser eliminado. Y también estoy de acuerdo con Miguel en que yo tampoco quiero que haya una asamblea constituyente. De hecho, me parece tremendamente peligroso que se dé, pero sí creo que debe de por lo menos eliminársele todas las funciones que tienen que ver con la designación de autoridades y que éstas vuelvan a donde deben estar, que es al legislativo, para que por lo menos podamos ver a los políticos de frente y no de una manera tapiñada, digamos, luchar por esos cargos. Creo que esa es la manera en la que una democracia debe de jugar las cartas. ¿Cómo garantizar que en adelante, porque esto seguramente será algo de mediano plazo, Miguel, con este tipo de funcionarios, porque hablamos ya no solo exclusivamente de las autoridades, las máximas autoridades que pueden estar en estos organismos, sino todo el resto de la estructura, con este tipo de funcionarios con moral al menos escasa, se garanticen el resto de concursos? Tenemos pendiente concurso para fiscal, tenemos pendiente concurso para defensor del pueblo, tenemos pendiente, por ejemplo, concursos desde el Consejo de la Judicatura para jueces de la Corte Nacional, jueces de primer nivel. Hay una serie de concursos en los cuales ya definitivamente no confiamos. Estos chats nos demuestran que, bueno, por debajo habrán muchas cosas. Ya se ha dicho también respecto de las calificaciones para quienes aspiraban a ser jueces de la Corte Nacional de Justicia, nada más y nada menos. ¿Cómo cambiamos esto? ¿En qué momento? Bueno, digamos, para mí aquí hay un desafío que debemos asumir como sociedad ecuatoriana y que probablemente va a implicar que exijamos a la clase política una reforma en este sentido. Mire, le doy un ejemplo que de algún modo a partir de los chats ha salido a la luz, pero que es mucho más complejo de lo que dicen los chats. Las funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, si mal no recuerdo, si es que mis cálculos son exactos, concluyeron el 28 de enero de este año. Están prorrogados, ¿no? ¿Por qué no se han elegido? Si es que ahora ya la Liga Azul no está con mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahí está la respuesta, porque quien sea que tenga la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana va a tratar de mover el ajedrez de la política para el nombramiento de autoridades de los organismos de control a favor de su bando, ¿no? En este momento no estamos hablando de intereses del país, sino de bandos que se disputan espacios de poder. Y por eso, repito, hoy salen a la luz los de la Liga Azul, los chats de la Liga Azul. Pero pensemos todo ese lobby pernicioso que se ha ejecutado en los últimos años, en los últimos gobiernos para el nombramiento de autoridades, ¿no? ¿Y qué es lo que, digamos, podemos hablar comparativamente para tratar de entender una solución? O sea, si uno mira en los países de la región, por ejemplo, Colombia, Perú, bueno, Perú tiene una institucionalidad frágil, pero de algún modo funciona porque su modelo económico es sólido, pero Colombia tiene una institucionalidad más como sólida. Creo que en general en la región sí ha habido un poco de duda antes de creer este cuento de las autoridades electas mediante concursos que garantizan la meritocracia y que son concursos de oposición y méritos donde la ciudadanía puede ejercer veeduría, pero finalmente ganan los mejores puntuados. Me parece, ¿no?, que finalmente este cuento es muy complicado, porque si uno revisa la Constitución, para elegir las más altas autoridades se cumplen los requisitos por inercia, ¿no? Entonces, desde ahí ya está el fraude normativo de cómo funciona este sistema. El requisito básico para ser juez de la Corte Nacional es 10 años de ejercicio profesional. Es decir, desde el momento en que uno se gradúa y comienza a trabajar, tienen que pasar 10 años. O sea, la simple ósmosis hace que uno cumple el principal requisito, porque el otro ya está de facto, que es tener título de tercer nivel en derecho, ¿no? Y así uno va viendo. Probidad notoria es otro de los requisitos importantes. ¿Cómo se verifica probidad notoria? Bueno, tuvimos hace unos años, digamos, esta práctica de presentar cartas de recomendación, ¿no? Digamos que yo le pido a Gabriela, por ejemplo, que me ponga una carta a quien corresponde y diga que Miguel Molina es una persona honorable. Cumplido el requisito. O sea, ¿cómo podemos pensar, no, que si es que desde la base normativa los requisitos son tan paupérrimos, tan absurdos, un concurso de méritos y oposición puede tener éxito? Mejor pongámonos de acuerdo en que las personas con los méritos más altos, pero
eso debe estar establecido por escrito, sean las que pueden aspirar a este tipo de organismos, ¿no? Personas que de verdad, por ejemplo, para ser jueces, hayan demostrado probidad notoria en una larga carrera judicial, en una larga carrera que no haya estado envuelta en escándalos, pero eso no se da, eso no se da. O sea, en el caso mismo del presidente del Consejo de la Judicatura, hubo impugnaciones, la prensa investigó. Ahí no pesó la probidad notoria. No, o sea, no, digamos, desde el punto de vista, como decían los romanos, no, uno no tiene solo que ser, sino parecer, porque en el fondo representa instituciones con las cuales funciona el sistema democrático. Entonces no podemos conformarnos con menos que eso, no podemos elegir a los que más o menos cumplan uno que otro requisito, pero que finalmente al final del día pueden ser un desastre, como han sido. ¿Por qué? Porque vienen del reparto del Consejo de Participación Ciudadana. Gabriela, ¿qué lección vamos a sacar de los famosos chats del caso Ligados? Creo que como en democracia, a diferencia de en las dictaduras, los cambios son lentos y eso debemos apreciarlo y valorarlo. Todos quisiéramos que los cambios fueran rápidos, inmediatos, y por eso es tan tentador cuando vienen gobiernos autoritarios. Pero eso es un grave peligro porque rápidamente nos podemos ir por el mal, por el tomar decisiones equivocadas y muy difícilmente podemos retroceder. En democracia, los cambios son lentos porque justamente dependen de que una mayoría o una masa crítica se ponga de acuerdo. ¿Cuál es la lección que creo que vamos a aprender como ciudadanía? Que tuvimos 2 oportunidades antes para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o para limitar sus funciones. La primera, cuando fue por iniciativa del doctor Julio César Trujillo y luego continuado por el doctor Pablo Dávila y otros juristas, que fue básicamente boicoteada por la Asamblea Nacional. Eso fue con una recolección de más de 300.000 firmas. Y la segunda, en la consulta popular que convocó el expresidente Lasso en el 2022 o 2022. Así es. Que fue totalmente boicoteada en términos de campaña en contra, especialmente la pregunta que más les importaba justamente al correísmo era la pregunta 5, que era la pregunta que limitaba las funciones del Consejo de Participación. Pero hicieron bueno, campaña, tampoco fue planteada en un momento adecuado para el gobierno. ¿Perdón? Tampoco fue planteada la consulta popular en un momento adecuado para el gobierno. Tampoco fue planteada en un momento adecuado, pero también, Fausto, tenemos que asumir responsabilidad como ciudadanía. Es decir, no puede ser que simplemente, como el gobierno no estaba con una popularidad ya baja, entonces la gente dijo, voy a castigar al gobierno y me voy a pegar un tiro yo mismo, porque finalmente quienes nos perjudicamos somos la ciudadanía. Entonces, espero que con este tema, con estas revelaciones o confirmaciones, mejor dicho, de para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana, sea más fácil que la próxima vez que tengamos la oportunidad de eliminarlo o de limitar sus funciones, lo hagamos de manera mayoritaria. Y con esto cerramos, Miguel. El cálculo lamentablemente será político electoral para todo este tipo de cambios, desde el Consejo, de la Judicatura, de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, creo que todos están apuntando al 13 de abril. Sí, por supuesto. Y bueno, quizá hay una reflexión importante con la que podemos cerrar, y es que cuando se diseñan instituciones, cuando se diseñan normas, hay que pensar también en la posibilidad de que va a llegar un momento en el que uno no esté digamos, ejerciendo como titular de esas instituciones, ¿no? Y que quizá mi peor enemigo va a llegar. Entonces, así es como uno puede diseñar normas con un sentido democrático, es decir, una institución que de algún modo cumple una función, pero que no sirva luego para perseguir, para repartos, para tronchas, ¿no? Me parece que ahí sí hay un problema sin el cual el país no va a poder como construir una democracia, y que ojalá tenga la clase política la madurez de encararlo, ¿no? Ese Consejo de Participación Ciudadana, mientras más pasa el tiempo, demuestra que no sirve para nada, demuestra que, como comentaron ustedes en su interacción, viene a ser una metáfora del anillo del poder, ¿no? Es decir, es algo tan pernicioso que destruye el alma de quienes llegan al Consejo de Participación Ciudadana, y
luego de eso, más allá de si unos son destituidos, otros no, además es el órgano con más inestabilidad, también por la disputa de las fuerzas políticas, es el órgano con más inestabilidad. Todo el tiempo hemos visto las destituciones de los consejeros. Moreno dijo, en todo caso, pongamos una consulta popular para cambiar el método de elección y que ahora sean por elección popular, pero no pueden ser de los partidos políticos. Todos están vinculados a algún partido político, sin excepción. Entonces vivimos una gran mentira, ¿no? Ojalá que la clase política, pero ojalá que la sociedad ecuatoriana tenga la capacidad de exigir una reforma profunda a la Constitución, no nuevas constituyentes ni cosas que nos pongan, que nos resulten peor que remedios peores que la enfermedad, pero sí una verdadera reforma para garantizar el equilibrio de poderes, porque este Consejo destruye el equilibrio de poderes. Y todos los ojos estarán puestos sin duda en este inmenso monstruo de 7 cabezas con demasiado poder. Miguel y Gabriela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Gracias nuevamente. Luego. La abogada Gabriela Panchana, consultora política, y el abogado Miguel Molina, abogado y columnista de Diario El Universo, hablando sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el contexto de los chats del caso Ligados. ¿Cuánto poder en un solo consejo? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.